Bien, vamos a realizar el siguiente ejercicio de la distribución normal estándar para la asignatura de Estadística 1. Entonces, el ejercicio dice: use la tabla 2 del apéndice para determinar las siguientes probabilidades de la variable aleatoria normal estándar z. Entonces, como vemos, son probabilidades para un z dentro de un intervalo. Entonces, primera cosa a tener en cuenta, el enunciado nos habla de una tabla, y esta tabla es justamente la tabla de distribución normal. Esta tabla es simplemente una herramienta a la cual nosotros podemos acudir a la hora de hallar determinadas integrales que vamos a tener que calcular para hallar las distintas probabilidades. Ahora, para poder consultar en esta tabla, la distribución normal debe tener, digamos que, o sea, hay ciertos aspectos a tener en cuenta. Y como vemos, dice que es una distribución normal estándar. Y cuando decimos que es estándar, hacemos referencia a que primero la media debe ser igual a 0 y su desviación estándar debe ser igual a 1. Estos son requisitos que debe tener la distribución para que los datos de la tabla de distribución normal nos sirvan a la hora de calcular la probabilidad. Y otro aspecto a tener en cuenta es que la tabla solo nos da valores para zetas menores o iguales que un z positivo. Esto puede que ahora suene un poco confuso, pero ahora en un ejercicio pues esto va a resultar más claro. Bien, esta es la función que nos mueve la distribución normal estándar. Y como vemos, hay que calcular una integral, y esta integral es justamente la que, o sea, los valores de las distintas integrales es justamente lo que nos va a dar la tabla de distribución normal. Aquí tenemos la tabla de distribución normal, y pues dependiendo del ejercicio que estemos haciendo vamos a tener que buscar un determinado z, y básicamente lo que vamos a hacer es venir a esta columna y buscar ese valor de z, y dependiendo si tiene o no segunda cifra decimal, pues buscaremos dependiendo de la segunda cifra decimal, y ahí tendríamos un valor determinado. Esto igual lo vamos a ver ahorita en el ejercicio. Entonces, estamos buscando ya probabilidades para un z entre un intervalo. Entonces, ¿cómo calcularíamos esta probabilidad? Es decir, esta área encerrada entre z1 y z2. Pues si lo intentamos ver gráficamente, vemos que si calculamos la probabilidad por debajo, para un z por debajo de z2, sería calcular toda esta probabilidad, ¿sí? Es decir, todo lo que está por debajo de z2. Y si a eso le restamos la probabilidad para un z menor que z1, es decir, todo lo que está por debajo de z1, pues tendríamos justamente lo que estamos buscando. Entonces, esto en términos matemáticos sería justamente esto: la probabilidad para un z menor o igual que z2 menos la probabilidad para un z menor o igual que z1. Ahora, recordemos que z1 y z2 deben ser dos números positivos, es decir, mayores o iguales que 0. Con lo cual, muchas veces vamos a tener que alguno de estos dos o los dos puede que no sean positivos. Entonces tendremos que aprovecharnos de la simetría que tiene la función para poder expresarlo todo en términos de un z positivo. Y pues además de esto, también tenemos que tener en cuenta que toda el área encerrada bajo la curva, es decir, la integral desde menos infinito hasta más infinito de la función, es igual a 1. Es decir, conociendo esto y la simetría de la función, podremos expresar todo en términos de zetas positivos. Realicemos el siguiente ejercicio. Halla la probabilidad para un z entre menos 1 y 1. Entonces, recordemos, es la probabilidad del límite superior menos la probabilidad del límite inferior, o sea, la probabilidad de z menor que 1 menos la probabilidad de z menor que menos 1.
Ahora, aquí este menos 1 no es un número mayor que 0, entonces tenemos que buscar una forma de expresar este menos 1, esta probabilidad, perdón, en términos de un número positivo. Entonces, volvamos a la situación de la gráfica. Supongamos que en este caso menos 1 es z1. La probabilidad de z menor que menos 1, en este caso entonces sería esto que está acá, este pedacito. Ahora, este pedacito es justamente por la simetría igual a este pedacito de acá. Es decir, que esta probabilidad es igual a la probabilidad de z, y si este es menos 1, este será 1. Entonces, a la probabilidad de z mayor que 1, es decir, esto. Entonces, tendríamos esto. Ahora para ya consultar los valores en la tabla, aquí debe ser para un z menor que un número positivo. En este caso tenemos un z mayor que un número positivo, con lo cual esto también lo tenemos que expresar en otros términos. Ahora, esta situación de z mayor que 1 es esta área, ¿no? Entonces, ¿cómo expresamos esta área de otra forma que involucre z menor? Pues si recordamos que el área encerrada bajo la gráfica de la función corresponde a 1, si a 1, que es el área total, le restamos la probabilidad de z2, en este caso de z menor que z2, es decir, z menor que 1, pues tendríamos justamente este pedacito también, sino expresado en otros términos, pero lo tendríamos en términos de z menor que 1, es decir, esto de acá, la probabilidad de z1 menos la probabilidad de z menor que 1. Y pues ahí ya lo tendríamos todo en términos de z menores que un número positivo. Si desarrollamos este paréntesis, tendríamos que la probabilidad de z menor que 1 menos 1 más la probabilidad de z menor que 1. Y si agrupamos términos semejantes, pues tendremos 2 veces la probabilidad de z menor que 1 menos 1. Y ahora vamos a la tabla de distribución normal. La probabilidad de z menor que 1, buscamos aquí en la columna de z, buscamos 1. Y como no tiene cifras decimales, pues sería justamente esta probabilidad. Es decir, 0,8413. Reemplazamos 2 veces 0,8413 menos 1. Y esto sería igual a 0.6826, o en términos de porcentajes, 68.26%.